Sedan, 1 de septiembre de 1870. Esta es la primera batalla de la historia moderna de la guerra. Más de 400 cañones alemanes llevan al ejército francés a la desesperación. Los franceses destruyen sus armas y queman sus estandartes. Lo único que quieren es sobrevivir. Batallas. 1870. La batalla de Sedan. Mil cadáveres cubren el campo de batalla. Aquellos que aún están vivos son llevados como prisioneros. Más de 100.000 hombres. El ejército francés casi al completo. Cuando se habla de la guerra franco-prusiana de 1870-1871, los libros de historia tan solo contienen la información básica: que Francia perdió y Alemania ganó. No nos cuentan nada sobre los sentimientos de los combatientes o del sufrimiento de la población civil. Solo quienes se molesten en rebuscar entre archivos o hurgar en desvanes en busca de viejas postales o cartas se enfrentarán a la verdadera cara de la guerra. La imagen del campo de batalla, con todos sus horrores, está grabada profundamente en mi alma de soldado. Esos días de combate no se olvidan nunca. Se quedan contigo toda tu vida, como solo pueden saber quienes estuvieron allí. Florian Kuhnhauser era un carpintero de una pequeña aldea de Baviera, Tettenhausen, junto al lago Waging. La experiencia de la batalla le hizo pensar, pero aún recuerda el entusiasmo con el que partió a la guerra en el caluroso verano de 1870. Partimos con un alto hurra. Éramos tipos robustos y bronceados. Desafortunadamente algunos no regresarían nunca, pero en aquel momento no había forma de saberlo. Florian Kuhnhauser tenía 21 años cuando se fue a la guerra. Tettenhausen era un sitio pequeño y Kuhnhauser nunca había conocido nada que no fuera la paz. Acababa de aprender el oficio de carpintero. Era voluntario en el servicio militar. Nadie quería quedarse sin luchar, y tampoco Florian. Desertor, no. Esa palabra nunca avergonzaría a mi familia. La pequeña Berta me dio un abrazo muy cariñoso cuando me marché, y nuestro querido Gustl deseaba ser mayor para ir y disparar él mismo a unos cuantos franceses. El 23 de julio de 1870, Florian Kuhnhauser se presentó a filas con su unidad de Baviera. Después viajó en tren a la zona de combate. Era la misma imagen, pero desde el otro lado, una movilización general. Al contrario que en la mayoría de los estados alemanes, en Francia no había servicio militar obligatorio. Las tropas francesas que fueron a la guerra estaban formadas por soldados profesionales curtidos en la batalla. Y sabían exactamente lo que les esperaba. Uno de ellos era el teniente Édouard Seriot, un tirador entrenado. Cuando vas a la guerra es siempre lo mismo.
Te preparas a conciencia para lo que te espera. Pero el día que partimos las cosas eran diferentes. El estado de ánimo de la gente, todo aquel entusiasmo, contrastaba con nuestro estado de ánimo. Era una especie de premonición maligna. El teniente Seguió y su unidad de élite habían luchado en las colonias francesas, en Indochina y en el Medio Oeste. Su lema era Debout les morts, que se levanten los muertos. Partieron a la guerra dejando su guarnición en Bretaña. Seguió por una parte y Künchhauser por la otra se dirigían hacia un conflicto que se habría podido evitar fácilmente. Rara vez se ha luchado en una guerra por una razón tan pobre. Durante décadas, los historiadores han discutido sobre quién fue el responsable del conflicto. Almacenados aquí, en los archivos políticos de la Oficina Alemana de Asuntos Exteriores, se encuentran los documentos relativos a la prehistoria de la guerra. Era una época en la que la guerra estaba considerada una herramienta política legítima. Uno de los contemporáneos de Bismarck, un diplomático italiano, dijo una vez en francés que la mejor política es la política del egoísta. En otras palabras, que el enfoque político óptimo es que cada país persiga sus propios intereses nacionales. Uno de estos egoístas fue Otto von Bismarck, el canciller de Alemania. Quería unificar los pequeños estados alemanes y forjar un imperio alemán, pero para ello necesitaba una guerra a ser posible contra Francia. El requisito decisivo para que una guerra contra Francia se convirtiera en una guerra nacional de unificación de Alemania era que no pareciera que la ofensiva llegaba de Prusia. Prusia quería que la atacasen, y en el verano de 1870 Francia le hizo el favor a Bismarck. Se le había ofrecido el trono español vacante a un príncipe de la dinastía Hohenzollern. A los ojos de los franceses, esto amenazaba el equilibrio del poder en Europa. Por ello, Francia había pedido a Prusia que retirase su candidatura al trono. Wilhelm, el rey de Prusia, estaba de acuerdo. No quería una guerra. Pero Francia fue aún más lejos. Le pidió que el rey nunca aprobara la candidatura de un Hohenzollern al trono español. Con la diplomacia del siglo XIX, esta petición supuso una humillación inaceptable de la Casa Real prusiana. Wilhelm se negó e informó a su canciller Otto von Bismarck. Lo que el rey no sabía era que le había dado la herramienta decisiva a Bismarck, el famoso telegrama de Ems que precipitó la guerra. Tras el informe del rey, Bismarck redactó el telegrama de Ems, cuyo objetivo era provocar. Y lo hizo. Bismarck se hacía cargo de que si Napoleón III no perdía el trono y la dinastía no llegaba a su fin, el monarca francés no tendría otra alternativa que declarar la guerra a Prusia. El 19 de julio de 1870, Francia declaró la guerra a Prusia. Sin embargo, ni Napoleón III, sobrino del gran Napoleón Bonaparte, ni el rey de Prusia querían comenzar una guerra. Es muy probable que Wilhelm no quisiera una guerra. Y es casi seguro que Napoleón III tampoco la quería. Hay que tener en cuenta que en aquel momento Napoleón III estaba en pleno apogeo de poder. Pero la guerra envejeció a Napoleón. Su salud se deterioró. Y las riendas de poder se le escaparon de las manos. Temía a la guerra y, si hubiera podido, la habría evitado. Alemania estaba asolada por una ola de fervor nacionalista. Los soldados celebraron como es debido su primera noche de campamento. La guerra aún parecía una aventura emocionante. Una nueva tecnología llamada fotografía hizo posible que las tropas mandaran un orgulloso saludo a sus seres queridos.
La declaración de guerra de Francia hizo que los estados alemanes demostraran su solidaridad. Por primera vez, Baviera, Sajonia, Württemberg y Prusia salieron codo con codo al campo de batalla contra su enemigo común, Francia. El Estado Mayor francés planeó avanzar hacia el este lo más rápido que pudiera e iniciar las hostilidades en territorio alemán. Ya en los primeros días de agosto de 1870, el ejército francés, considerado como uno de los mejores de Europa, sufrió serios reveses. Batalla tras batalla, los franceses se veían forzados a introducirse cada vez más en su propio país. 300.000 soldados profesionales franceses se enfrentaron a 500.000 de voluntarios y reclutas alemanes. Tras unas pocas semanas, el ejército alemán luchaba en pleno territorio enemigo. Sin embargo, aunque las fuerzas alemanas tuvieron éxito contra el ejército francés, se habían formado filas de partisanos franceses tras las líneas de la batalla y atacaban en las rutas alemanas de abastecimiento. Los partisanos eran una amenaza impredecible y constante para las tropas alemanas. Aquí tenemos a uno de los partisanos que lucharon en la zona de combate del norte de Francia. Su uniforme es claramente diferente del que llevaban las tropas del ejército regular. Pero los partisanos no eran una fuerza regular. En 1868 se aprobó una ley imperial que determinó el estatus legal de los partisanos. Sin embargo, tenían que vestirse y armarse con su propio dinero. Y lo que es indiscutible es que no estaban demasiado integrados en la estructura del mando del ejército imperial. Los partisanos eran un gran problema para el ejército unido pruso, bávaro y sajón. Y el alto mando la consideraba una forma ilegítima de hacer la guerra. De hecho, el alto mando adoptó medidas severas para combatir el movimiento de los partisanos franceses. Tengo aquí la directriz publicada el 27 de septiembre por el general von Moltke, jefe del Estado Mayor alemán. Los partisanos deben ser considerados criminales. Deben enfrentarse de inmediato a la corte marcial y se les podrá aplicar la pena de muerte. Si un tirador no identificado dispara contra soldados alemanes en una aldea, se pedirá cuentas a toda la aldea. Tras las numerosas derrotas que había sufrido en las primeras semanas de guerra, el ejército francés se retiró a Sedan, en el norte de Francia, para ganar algo de espacio. Pero las fuerzas alemanas le perseguían incesantemente y rodearon al ejército francés por todas partes. La noche antes de la batalla, las tropas sospechan que el día siguiente será decisivo. La atmósfera es de tensión. Solo el río Mosa separa a los dos ejércitos. Yo era el centinela de guardia. Era una noche oscura y espeluznante. En la distancia se podía ver el brillo de cientos de hogueras con grupos de soldados franceses alrededor. Me sentía muy nervioso y alterado. En silencio, perdí la mirada en la noche oscura. Pasaron por mi mente algunos pensamientos serios y me pregunté qué nos depararía el día siguiente.
Con el ejército francés rodeado, el alto mando alemán había decidido durante la noche realizar un ataque a gran escala por la mañana. En la oscuridad, los zapadores alemanes construyeron un puente flotante sobre el Mosa. Las tropas alemanas se despertaron a las 3 de la mañana. Para despistar a los franceses, avivarían las hogueras con cualquier cosa que pudiera arder. No podía haber ninguna señal de que los alemanes ya habían abandonado el campamento. A las 4 de la mañana, las tropas alemanas cruzaron el Mosa y comenzó la batalla por Sedan. El primer objetivo fue Bazeilles, una aldea de 2000 habitantes a unos kilómetros al sur de Sedan. Aunque era estratégicamente insignificante, tras los acontecimientos del 1 de septiembre, se convertiría en un lugar decisivo para la historia de la guerra. Cuando la unidad bávara de Florian Kuhnhauser entró en la aldea, Bazeilles parecía dormir. Pero su llegada no había pasado inadvertida. En silencio y con cautela nos adentramos en la aldea. No había enemigos a la vista. Todos nuestros hombres tenían sus fusiles preparados. Miraban a la izquierda, a la derecha y hacia arriba, a las ventanas, preparados para enviar un saludo de buena mañana a cualquiera lo suficientemente presuntuoso como para asomarse. Las calles estaban desiertas y en silencio. El lugar parecía muerto. Pero era una calma engañosa. Bazeilles estaba en manos de las mejores tropas francesas. La unidad de infantería de marina bajo las órdenes del teniente Édouard Serriot estaba posicionada. Iba a defender la ciudad costase lo que costase. Me quedé junto a la ventana y uno de los hombres me pasó su fusil. Relajado, con toda mi sangre fría, apunté al enemigo, que estaba a menos de 100 metros de mí. Sabía que mi arma era totalmente precisa hasta una distancia de 200 metros. Fue el cambio en la tecnología de las armas lo que favoreció a tiradores como el teniente Serriot. Hasta entonces, los soldados luchaban principalmente con mosquetes. Para cargar un mosquete había que estar de pie. Primero se cargaba una medida de pólvora. Se introducía la baqueta por la boca del cañón y luego se devolvía a su lugar. Después se cargaba la bala o la munición. Por último, se amartillaba y se colocaba una cápsula fulminante en la boquilla del percutor. El arma estaba entonces lista para disparar. Esto solo se podía hacer de pie y llevaba un rato hacerlo. El mosquete era un arma de los días en los que los ejércitos avanzaban unos contra otros en línea de batalla. Pero a mediados del siglo XIX, el mosquete dio paso a las armas de retrocarga, tanto en el ejército alemán como en el francés. Esta arma se puede cargar en horizontal. El arma no necesita estar en vertical porque no hay que introducir pólvora por la boca. Podías hacerlo tumbado. Se introducía el cartucho de papel y se cerraba la culata. Esto supuso que por primera vez un soldado pudiera disparar estando a cubierto sin ser un objetivo. Ahora se podía repeler un ataque desde la distancia. Como resultado, se abandonaron las líneas de batalla de guerras anteriores.
nació el francotirador. Debido a este cambio en la táctica militar, fue en Bazeilles donde por primera vez tuvo lugar una guerra urbana. Los soldados bávaros desprevenidos cayeron en una trampa. A los pocos minutos, la mitad de la compañía bávara estaba muerta. Fue una batalla muy lúgubre. La tierra estaba cubierta de cadáveres, estaba roja de la sangre de cientos de bávaros muertos. Los habitantes civiles de Bazeilles, que se habían armado por iniciativa propia, lucharon codo con la infantería de marina. El segundo ataque. Esta vez, los bávaros estaban en guardia. En las ruinas, casi ningún soldado sabía si se enfrentaba a un amigo o a un enemigo. Comenzó una guerra urbana. El canalla juraba su inocencia por todo lo sagrado. Pero agitado como se encontraba, se aferraba a su fusil. Y el cañón todavía estaba caliente. Nos encargamos del granuja. Donc, si vous voulez, hay que sopesar una cosa con la otra. No hay duda de que en Bazeilles los civiles luchaban codo con el ejército regular, y esto era inaceptable. Y ya no hablo de los partisanos. Eran simples granjeros que se armaron de sus fusiles y lucharon contra los bávaros. Los bávaros reaccionaron ejecutando a los civiles a discreción y arrasaron la ciudad casi al completo, lo que también fue totalmente injusto. Se disparó a muchos, pero no a todos. Las mujeres y hombres mayores que levantaban sospechas fueron juzgados en corte marcial y ejecutados sin más preámbulo. Los informes redactados por una comisión independiente de investigación mencionan a 31 civiles fusilados en Bazeilles. Incluso según los principios del siglo XIX, esto era un crimen de guerra. Los franceses ya no podrían proteger Bazeilles. Para cubrir la retirada del resto de sus fuerzas, un grupo de defensores se atrincheró en una casa de camino a Sedan. Mira, aún se ven los agujeros hechos por las balas. Están por todas partes. Incluso ahí. Hoy, la Casa de la Última Bala, en Bazeilles, es un museo dirigido por el Ministerio de Defensa francés. Esta casa es donde los últimos defensores de Bazeilles se atrincheraron. Unos 40 hombres dirigidos por el comandante Lambert.
Con sus esfuerzos, hicieron posible que las tropas francesas se retiraran a Sedan. El edificio se llama la Casa de la Última Bala, simplemente porque no quedaba munición. Los hombres buscaron a los muertos y heridos y llegaron con otras 30 rondas de munición. La última de esas balas la disparó el capitán Aubert desde su ventana. Este reloj se paró a las 11:30 cuando una bala lo alcanzó y destruyó su mecanismo. Y en esta cama se tumbaba a los moribundos. Lo que tenemos aquí es una instantánea de lo que ocurrió hace 135 años. Tras disparar la última bala, los defensores franceses, bajo el mando del comandante Lambert, se vieron obligados a rendirse. Los bávaros iban a matar a esas almas desafortunadas que habían opuesto una resistencia tan feroz. Pero no lo hicieron porque se lo evitó uno de sus oficiales, un tal capitán Lisignolot, cuyo recuerdo también se preserva aquí. La batalla había terminado. Tras haber sufrido numerosas bajas, la unidad del teniente Seguiot se retiró. Los gritos ensordecedores de nuestros camaradas heridos en las casas en llamas hicieron que se nos revolvieran las entrañas. Casi todos lloramos como bebés. Cuando los generales nos vieron así, dieron orden de abandonar Bazeilles. Solo quedaban los muertos y los moribundos. Tras 7 horas de lucha, Bazeilles estaba en manos bávaras. Se sacaba a los supervivientes de sus casas. Lo habían perdido todo. Se dio orden de quemar la aldea. Generaciones posteriores recordarían Bazeilles como el lugar donde por una parte se masacró a los civiles y por otra comenzó la guerra de los partisanos. Solo habían pasado 5 semanas desde que Florian Kühnhauser partió a la guerra. Los edificios se derrumbaban, enterrando a los muertos y a los heridos bajo escombros en llamas. El calor y el humo eran insoportables. En unas pocas horas, una pequeña aldea floreciente se había convertido en un montón de escombros en llamas. Para Florian Kühnhauser y su unidad, la batalla se había acabado. Ahora todo lo que tenían que hacer era recuperar a los heridos y llevarlos a un hospital de campaña. Se colocaron 4 hospitales de campaña y puestos de urgencia solo en Bazeilles. Los cirujanos tuvieron que tratar a numerosos heridos en los brazos y piernas que requirieron amputaciones.
En un estrecho callejón, blandiendo un cuchillo y una sierra, el doctor Nussbaum se dirigía a su trabajo con una sangre fría y una seguridad que horrorizaban a la gente de a pie. Había restos de brazos y piernas por todas partes. El herido gemía y en el aire flotaba el dulce olor de la sangre. A pesar de ese horrible escenario, este período trajo grandes mejoras a los cuidados médicos que recibían los soldados. Aquellos rescatados del campo de batalla tenían bastantes probabilidades de sobrevivir. La tasa de mortalidad entre los soldados heridos trasladados a hospitales de campaña era solo del 10%. Esto se debía en gran parte a los esfuerzos de una nueva organización, la Cruz Roja. Fue un periodo que presenció la transición de un ejército voluntario profesional, como el ejército británico, al servicio militar obligatorio. Y el que los soldados, que después de todo tenían familia, no hubieran estado bien cuidados, habría supuesto un problema para sus países. Así que para mantener el deseo de la lucha, había que crear la impresión de que se estaba haciendo todo lo posible por ellos. De lo contrario, no habrían tenido una motivación. Cuidar de los heridos era ante todo peligroso. Para cambiar esa situación, en 1869 se aprobó el Convenio de Ginebra. No se podría atacar a camilleros y hospitales de campaña que lucieran una cruz roja a modo de identificación. En Alemania, la organización se popularizó con gran rapidez. La reina de Prusia era la presidenta honoraria de la Cruz Roja Alemana. Su hija, la gran duquesa de Baden, era presidenta de la Cruz Roja de Baden. Y así sucesivamente. Así, la alta nobleza hizo una gran aportación para ampliar el crecimiento de la Cruz Roja. En la guerra de 1870 y 1871 se distribuyeron unos 80.000 folletos para explicar la situación de la nueva organización a las tropas alemanas. Estaban escritos en alemán y francés porque en Francia la Cruz Roja era aún desconocida. En Francia, la Cruz Roja era responsabilidad de los intendentes militares. Y los intendentes militares no tenían ningún interés en convertirse en la competencia. Así que prácticamente ignoraron el cuidado médico voluntario. Naturalmente los franceses también tenían hospitales de campaña en Sedan, pero eran hospitales militares y el personal no sabía nada del Convenio de Ginebra. Podrían haber seguido cuidando de los heridos de la misma forma que antes, pero no cayeron en la cuenta. Esto tuvo como resultado condiciones catastróficas para los heridos, ya que mientras los franceses se retiraban, ellos estaban atrapados sin comida o cuidados médicos. Durante siglos, los soldados habían considerado a la cantinera como el alma de la compañía. Ahora pertenecía al pasado. La cantinera dio paso a una nueva figura de admiración, la enfermera. Algunas enfermeras incluso acudieron al frente, donde su coraje las convirtió en leyenda. El resultado principal de este desarrollo en el cuidado médico moderno fue que se formó a las mujeres para que trabajaran como enfermeras de la Cruz Roja. Entonces ya no se necesitaban tantos camilleros. El razonamiento para esto era que en las dulces manos de una mujer las heridas se curaban mucho más rápidamente y con toda seguridad también las heridas psicológicas. Con la caída de Bazeilles, se cerraba el círculo formado por las fuerzas alemanas. Comenzó la segunda fase de la batalla. Se cercaba al ejército francés en un espacio cada vez más reducido. Las fuerzas alemanas ocupaban las montañas y rodeaban la ciudad.
La mayoría de las fuerzas alemanas se encontraban en el sur, en la margen izquierda del Mosa. Las armas alemanas eran el doble de potentes que la artillería francesa. Sucedía lo mismo con las tropas. Entre 100.000 y 120.000 franceses se enfrentaron al doble de alemanes. La gran ventaja de los alemanes era su artillería. Sedan fue bombardeada por todas partes. El campo de batalla retumbaba con el estruendo de más de 400 cañones. Los proyectiles alemanes detonaban al impacto. Solo explotaban cuando chocaban contra algo. Las armas alemanas estaban dirigidas a la infantería francesa, que estaba totalmente expuesta en el campo de batalla fuera de las murallas de Sedan. Aquellos que fracasaban en su regreso a la ciudad eran eliminados. Los proyectiles prusianos caían rozándonos. Por todas partes había cuerpos sin vida, de caballos y de soldados. Destrozados por proyectiles, algunos estaban muertos y otros aún se movían. Los soldados que intentaban entrar en la ciudad se aplastaban unos contra otros hasta la muerte. El ejército francés comenzó a desintegrarse. Los soldados intentaron huir hacia la ciudad, pero ahora Sedan estaba dentro del alcance de los cañones. El único acceso a la aldea era un puente estrecho en el noroeste. Aquí está. Esta era la entrada a la aldea. Y era extremadamente estrecha. Tan solo un pequeño puente levadizo. Y los soldados que huían del campo de batalla se aplastaban unos a otros hasta la muerte en este puente. La tarde del 1 de septiembre, la ciudad de Sedan se convirtió en el punto central de la batalla. Las sólidas fortificaciones databan de la época en que se esperaba que los enemigos atacaran con la infantería, pero no eran suficiente protección contra la artillería alemana. Según historiadores y testigos oculares, había una terrible aglomeración en las calles de la ciudad. Los soldados estaban totalmente desorientados y no tenían ni la más mínima idea de a dónde tenían que ir. En Sedan se desató el pánico. Casi 100.000 soldados buscaban refugio en una ciudad con solo 18.000 habitantes. Todo el mundo intentaba huir, pero nadie sabía a dónde. En medio de este caos, las tropas francesas solo tenían una cosa en la cabeza: supervivencia. Las calles estaban cubiertas de mugre negra de la pólvora. Llenos de ira, muchos soldados habían hecho pedazos sus armas y las calles estaban plagadas de esas armas destrozadas. Los hombres incluso quemaban sus estandartes. Napoleón III sabía que todo estaba perdido. Solo en su caballo,
Trataba de encontrar a los muertos en la batalla, pero fue en vano. A las 4:30 de la tarde dio la orden de izar la bandera blanca. En una carta al rey de Prusia le solicitó un cese de las hostilidades. Un mensajero llevó la petición al cuartel general alemán. A las 5 en punto se silenciaron las armas alemanas. La lucha había terminado, pero los soldados rasos no tenían ni idea de lo que eso significaba. Los alemanes habían ganado una batalla, eso era todo. Tras 16 horas de combate se tumbaron en el suelo aún vestidos para la batalla, agotados, pero todavía inseguros sobre lo que traería el día siguiente. Pronto, el campamento estaba en silencio. No habíamos conseguido alimentos, así que no había nada para comer. Al principio pensé que aún seguían luchando en el campo de batalla, pero eran las armas cargadas de los muertos y heridos que explotaban debido al calor sofocante. Cansados, hambrientos y sedientos, pronto nos quedamos dormidos. La noche después de la batalla. Básicamente, la caída de Sedan dejó a Francia sin fuerzas armadas. ¿Pero significaba eso que la guerra se había terminado? En el palacio de Bellevue, cerca de Sedan, se habló de rendición. Bismarck pedía la rendición incondicional del ejército al completo y la anexión de Alsacia y Lorena. Antes de 1870, un diplomático francés había expuesto categóricamente que habría una guerra en un futuro próximo. Si Prusia gana, dijo, se llevará a Alsacia y Lorena. Y si Napoleón III gana, se llevará Renania. Ambos conceptos eran bastante normales en aquella época. Naturalmente no pueden equipararse a nuestros principios modernos. No se hablaba de autodeterminación para la gente de Renania o autodeterminación para la gente de Alsacia y Lorena. Nunca se les preguntó. Francia consideró inaceptable la petición de la anexión de Alsacia y Lorena. El general Wimpfen, el comandante supremo francés, se negó a firmar el documento de la rendición. Como respuesta, Bismarck amenazó con reanudar el bombardeo la mañana siguiente. El general Wimpfen no tenía elección. Firmó a las 11 de la mañana del día siguiente. La transcripción de las negociaciones nocturnas. El ejército que rodeaba Sedan se rendiría sin que se volviera a disparar. Un día después, las noticias sobre la rendición provocaron una ola de ira y desesperación entre las tropas francesas. Hacia el final de la batalla, el teniente Seguier fue alcanzado por un proyectil. Nunca antes se habían utilizado los cañones a tal escala contra las tropas en el campo de batalla. Soldados franceses fueron hechos prisioneros. Para ellos, la guerra había terminado. Solo habían pasado 24 horas desde que comenzó la batalla en Bazeilles.
El campo estaba cubierto por 20.000 cadáveres. Alrededor no había más que soldados heridos y muertos, devastación y miseria. Y esto lo habían hecho seres humanos. Tenía una imagen tan distinta del campo de batalla antes de la guerra. Sentado en el suelo desierto, cogí un lápiz y escribí las siguientes palabras. La batalla ha sido terrible, pero hay un gran contraste. Muerte, devastación y miseria por todas partes. Y en medio de este campo lleno de cadáveres, un grito de alegría. Esta guerra aún no había terminado para Florian Kühnhäuser. Las tropas alemanas siguieron avanzando porque en París se había proclamado la República. Y un movimiento popular había movilizado las últimas reservas contra el ejército alemán. Tras una agotadora guerra de invierno, se había derrotado no solo a la Francia imperial, sino también a la republicana. Bismarck había logrado su objetivo. Con la alegría por el triunfo de Alemania, sus pequeños estados se unieron para formar el Imperio Alemán. El lugar elegido para la coronación de Wilhelm como emperador de Alemania fue la Galería de los Espejos de Versalles, en la derrotada Francia. Una humillación deliberada. El Palacio de Versalles era el escenario más magnífico imaginable para coronar al emperador alemán. En medio de la euforia nacional por la fundación del imperio, se dio por supuesta la anexión de Alsacia y Lorena. Esto implicó que la reconciliación con Francia sería imposible en mucho tiempo. Se esperaba que la anexión de Alsacia y Lorena debilitara a Francia tanto como para eliminar sus intenciones de vengarse en un futuro próximo. Debido a las nuevas relaciones entre los estados europeos, Francia se vería relegada de manera permanente a un papel secundario en el poder. El antagonismo franco-prusiano resurgió una y otra vez después de 1871 y ganó mucha importancia. El recuerdo de la derrota estaba preservado en todas partes, en caricaturas y dibujos. También estaba el conflicto de Alsacia y Lorena, que nunca se apaciguó en Francia. Y es indiscutible que desde 1871 todo esto creó en Francia un deseo de venganza. Todo ese tiempo, el antagonismo franco-prusiano estuvo muy marcado. Ganó una importancia excepcional. El teniente Séguier vivió el final de la guerra en un campo alemán de prisioneros de guerra. Poco antes de ser liberado, Séguier fue declarado caballero de la Legión de Honor por su valentía en el campo de batalla de Sedan. Sus superiores le describieron como un oficial eminentemente capaz. Séguier ascendió hasta convertirse en un miembro del Estado Mayor. Su rango final fue el de brigadier. Florian Kühnhäuser también sobrevivió a la batalla de Sedan y a la guerra franco-prusiana de 1870-1871. Después, regresó a Tettenhausen, donde trabajó de nuevo como carpintero. Más tarde, como maestro carpintero e instructor, se mudó a Partenkirchen. Fue allí donde escribió sus memorias de la guerra.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Florian Kuhnhauser era demasiado viejo como para que le llamaran por segunda vez. Sus memorias de la batalla de Sedan se quedaron con él toda su vida. Cuán triunfantes habrán sonado miles de informes. Sin embargo, tristemente, ¿cuántos otros habrán llegado a manos de más de un padre o madre preocupados? Y muchos otros a las de una novia dulce y cariñosa, para llevarles la noticia de que el pecho de su hijo o de su querido esposo había sido agujereado por una bala enemiga.